Buen día compañeros, el día de hoy les hablaremos sobre los trastornos formales del pensamiento. Mi grupo está conformado por Paola Camacho, Paula Duarte, Lady Reyes y quien les habla, Marlon Lacerna. Los trastornos formales del pensamiento, esta historia está ligada con la descripción psiquiátrica de la esquizofrenia, ya que este pensamiento se considera como una pérdida de hilación. Bueno, vamos a explicar un poco sobre estos trastornos formales del pensamiento. La pérdida de hilación significa perderse en pensamientos secundarios. También se habla sobre la sustitución, que esto significa que son pensamientos relevantes que se consideran por otros, o sea, son cambiados por otros. También se habla sobre la omisión, que es la pérdida total o parcial de un pensamiento o una parte de él. En esta historia también encontramos la fusión, que es una mezcla desordenada de pensamientos con interpretaciones de las personas. Y por último se habla sobre el simplismo, que significa la disminución de la capacidad de la abstracción. Algunos de los trastornos formales del pensamiento son estos: el pensamiento inhibido, que es el enlentecimiento del paciente, está como frenado y tiene dificultad en el planteamiento de ideas. El siguiente es la perseveración del pensamiento. En este trastorno el pensamiento se repite y no logra concluir ninguna idea de este paciente. El siguiente son los bloqueos del pensamiento, que son las rupturas que tienen estos pacientes en los pensamientos, pero tienen la conciencia normal. Y en esto el paciente prefiere hacer silencio. En el siguiente trastorno es la interrupción del pensamiento. Es una experiencia imprevista en quedarse en blanco. El paciente no reacciona. El siguiente trastorno es el pensamiento lentificado, que es un retraso en el curso de un pensamiento. Y por último, el pensamiento acelerado, que es donde el paciente se distrae frecuentemente y cambia su meta o cambia su manera de pensar. O sea, este pensamiento se pierde, no logra concluir. Buen día, mi nombre es María Paula Duarte González del programa de Psicología de sexto semestre y les hablaré sobre la definición y evaluación del pensamiento. Nancy Andreasen creó una escala de trastornos del pensamiento, el lenguaje y la comunicación en 1979. La primera escala se hizo para evaluar el discurso individual producido en entrevistas clínicas. Se componen en 18 categorías que puntúan la gravedad de los trastornos de 0 a 4 o de 0 a 5 puntos. Podemos encontrar varias definiciones. La primera de ellas es la pobreza del habla, la segunda la pobreza de contenido de habla, le sigue presión de habla, la cuarta es la habla distraída, la quinta es la tangencialidad, y esta es la descarrilamiento o fuga de ideas. La séptima, incoherencia o ensalada de palabras. La octava, ilogicidad. La novena, insonancia. La décima, neologismo. La 11, aproximación de palabras. La 12, circunstancialidad. La 13 es la pérdida de meta y bloqueo. La 14, perseverancia. La 15, ecolalia. La 16, el bloqueo. 17, habla afectada. Y por último, la autorreferencia. La segunda escala es para evaluar la desviación comunical. Singer y Wine se han interesado desde la década de los 70 por los desórdenes de pensamiento de pacientes diagnosticados como esquizofrénicos y por la influencia que el estilo de comunicación familiar tiene en estos desórdenes. Describen el desorden del pensamiento transaccional utilizando un conjunto de categorías de desviación comunicacional. Los fenómenos de comunicación desviada se caracterizan por el hecho de que quien escucha es incapaz de construir una imagen visual coherente o dar vida a un constructo coherente partiendo de lo que dice el otro. Las categorías usadas por Dinton, Green y Singer
En 1987 la primera fueron los problemas de compromiso, que son los cambios no relacionados de una idea a otra. La segunda, problemas de referencias. El oyente se pregunta de lo que se está hablando realmente. La tercera, anomalías del lenguaje, que son frases con un orden de palabras peculiar. La cuarta son disrupciones, que son pausas largas donde no deben ir. Y por último están las contradicciones, secuencias y arbitrarias, que son las observaciones que contradicen la información posterior. Para explicar los trastornos de discusión, cabe adoptar múltiples enfoques. Las actividades comunicativas pueden ser estudiadas desde un punto de vista psicológico desde dos enfoques complementarios: el individual, que se centra en las contribuciones de los sujetos cuando afrontan una tarea de comunicación y presupone que las condiciones de la tarea y las metas que las definen no son alteradas por las actividades del propio sujeto; y las interrelacional, se centra en la relación entre las contribuciones de los participantes en una tarea comunicativa, de forma que las contribuciones establecen las condiciones y pueden cambiar las metas de los participantes en las actividades conjuntas. Estos enfoques pueden además aplicarse para tener descripciones y explicaciones de dos tipos: las estáticas y las genéticas. El enfoque individual estático trata de explicar los llamados trastornos formales del pensamiento, identificados fallos en los procedimientos de producción o comprensión. La investigación, sin embargo, deja muchas lagunas e incertidumbres. La razón es que, como decían Bernard Barker y Hamber en un trabajo sobre las alucinaciones y el control de la realidad, los diseños de investigación de la psicopatología tradicional ha utilizado habitualmente el diagnóstico psiquiátrico como para variables independientes en los últimos años. No obstante, se ha hecho evidenciar el valor de investigar cada manifestación del comportamiento psíquico. Las limitaciones provenientes precisamente de la ausencia del estudio específico, la mayor parte de las investigaciones disponibles están dirigidas bien exploradas a la relación entre los trastornos formales del pensamiento y diversas categorías de diagnóstico psicopatológico como la manía, la depresión, los trastornos esquizoafectivos y la esquizofrenia. Los trastornos formales del pensamiento no conllevan dificultades especiales en una tarea comunicativa de comprensión. Los resultados de diversas investigaciones mostraron que mientras los sujetos con trastornos formales del pensamiento fracasaban cuando realizaban las tareas en el papel de emisión, no fracasaban cuando estaban en papel de receptor. Hay indicios también que los problemas de los sujetos con trastornos formales del pensamiento en tareas de producción comunicativa no provienen de fallos de etapas de codificación lingüística en los enunciados. En opinión de Rochester, cuando las personas con trastornos esquizofrénicos fallan en la comunicación verbal es porque cometen un error al tener en cuenta las necesidades del oyente, y los sujetos que muestran el trastorno formal del pensamiento son los que ajustan peor su discusión en esas necesidades. En los años 20, Sullivan propuso la hipótesis del autor fantástico. Esta afirmaba que todo discurso implica hablante no emitido con un oyente imaginario o un interlocutor imaginario, que representa las necesidades informativas del interlocutor real. En la realidad, en la medida en que el interlocutor fantástico simula adecuadamente al interlocutor real, el mensaje será comunicativamente eficaz. En la medida en que se produzcan increpancias, se producirán fallos de coherencia y de interpretabilidad de los mensajes. Los resultados de investigaciones de Hartland muestran que los sujetos con trastornos formales de pensamiento no son conscientes de las extrañas que les resultan a otros sus producciones. En sus opiniones, los trastornos formales del pensamiento se producen porque se da un aumento de la urgencia cognitiva y una disminución en actividad inhibitoria. Producen una gran atención hacia temas personales, una tendencia a mezclarlos en el pensamiento y en discurso, dejando de ser un tema de tener en cuenta los estándares sociales y borrando posiblemente el límite entre lo real y lo irreal. En opinión de Herbeli, los resultados de las últimas investigaciones apoyan las ideas de la sensibilidad a las distracciones, contribuyen considerablemente a explicar estadísticamente la gravedad de los trastornos formales del pensamiento, posiblemente porque esta sensibilidad se traduce en facilidad para confundirse en lo que respecta al estado del informe del oyente.
El otro enfoque es el enfoque individual genético. Este es al buscar explicaciones genéticas se producen como la búsqueda de la etiología de la esquizofrenia o de la manía. Impide cualquier abismo sobre la génesis de los trastornos formales. Las investigaciones más centradas en el tema de trastornos formales son las recogidas por N.C. Graham, quien sugiere que los distintos efectos observados en el lenguaje de las personas esquizofrénicas se deben a las alteraciones en las vías nerviosas que unen las regiones corticales y subcorticales proyectándose en el córtex prefrontal. Hay que tener en cuenta que la parte estética o actuales son descripciones de los desempeños actuales del sujeto. Pueden dar descripciones y explicaciones procesuales, pero no atienden al modo que el desempeño actual dirige o condiciona el desempeño futuro. Las genéticas evolutivas se ocupan del cambio en los desempeños de los sujetos, explorando el modo que los desempeños actuales y pasados condicionamientos del futuro de la persona. Enfoque interracional estético. Bueno, esto habla más como de las familias que sufren de esquizofrenia, donde se le hacen pruebas a familiares, donde sufren de psiquis. También habla sobre hipótesis, donde Ronin nos habla sobre las funciones. Ahí claramente se explica las consecuencias sobre la investigación sobre los fracasos individuales, sobre tareas concretas que puedan ser correspondidas en ciertas áreas, por decirlo así. También se hacen procedimientos o realizaciones de tareas que fracasan en personas con trastornos. Bueno, estos son como unas pruebas que le hacen a las personas, digamos, a ciertos jóvenes, y ahí cogían como una investigación como de grupos de familias donde hay personas con trastornos mentales, y ellos hacían ciertas pruebas ahí, donde se evaluaba como su desarrollo mental, donde se podía ver qué tan factibles eran para ciertas pruebas. Enfoque interracional genético. Bueno, estos son como más sobre los hijos que van a plantear, la desviación comunicacional sobre los padres, los trastornos que pueden padecer. Esto es más sobre la parte patológica del por qué pueden tener esquizofrenia, del por qué pueden sufrir algunos trastornos, si es ya algo genética o algo así. Bueno, la idea de subrayar los trabajos de desviación es comunicacional en interacciones retiradas sobre los padres y hijos durante el desarrollo de la infancia, donde habla sobre las personas que el compartir la atención puede ayudar a estimular el comportamiento de algunos niños, y eso, donde les puede ayudar a, digamos, a tener mejor el desarrollo infantil, donde ellos pueden aprender mejor, donde tengan una mejor convivencia con sus padres, donde estén más atentos de ellos, así pueden tener una mejor conversación con las personas que sufren de trastornos. Nuestro caso, elegimos un caso que es de un chico, es un paciente de 18 años que consulta al psiquiatra. Este paciente se le ha visto por más de unos 8 o 12 meses unos cambios en su actitud, donde sus padres dicen que es menos comunicativo y mantiene muy encerrado, muy aislado de la sociedad. Presenta muy poca respuesta a estímulos afectivos que tienen los padres y los amigos hacia él. No tiene mucha respuesta emocional. Tiene pérdida de iniciativa. Sus padres dicen que estas actitudes las presenta ya hace más de 12 meses, y que ha suspendido su semestre, que cursaba tercer semestre en una universidad, y desde entonces no realiza ninguna actividad física ni estudia, donde allí sus padres dicen que
que intentó estudiar idiomas, pero que ha cancelado este estudio porque no intentaba concentrarse. Entonces dicen sus papás que su vida va progresando y cada vez que pasa más su vida se limita a esta enfermedad. Dicen ellos que tiene una vida muy limitada, que no se relaciona con amigos mayor tiempo y que su pasatiempo es estar en su habitación escuchando música y teniendo un distanciamiento social. Sus papás dicen que cuando se le pregunta por este comportamiento, dice que él se siente bien, sin dar más explicaciones. Pero en algunas ocasiones él dice que se siente diferente a los demás y que escucha una voz que le dice que se haga daño. También cree que los demás lo rechazan, pero no tiene argumentos para este pensamiento que expresa este paciente.